¿Qué tal, gente? Una vez más estamos en esto que se llama Este es tu tiempo. Mi nombre es Edgardo Carrizo, contento de poder compartir con vos en este lugar espectacular. Siempre te digo lo mismo porque me encanta, estamos cambiando también de ubicación en esto que es Café Divergente, pero también es Centro Cultural Divergente, así que es espectacular el lugar, me encanta cada vez más. Y me encanta también tener invitados y hoy estar con alguien que es pastor, conferencista, escritor, qué sé yo, de todo un poco. Lo vamos a conocer, se llama Amílcar Matosian. Bienvenido a Este es tu tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias a Dios. Raro presentarme, ¿no? Porque Amílcar es como que es raro el nombre. ¿Quién te puso el nombre? Mis viejos quisieron romper la cultura, digamos, la costumbre de familia. Sí. Mi bisabuelo que vino de Armenia se llamaba Juan Matosian, mi abuelo Alberto Juan, mi papá Juan y conmigo derraparon. Se fueron Amílcar, así, Amílcar. Raro, ¿viste? Claro, armenio, ¿no? Claro, de origen armenio, parte también italiana. Sí. Pero sí, la fuerza ahí del armenio pega. Y la costumbre esa, ¿no? De llamar siempre igual sí. A los hijos, ¿no? Sí, y me surge esta pregunta, después vamos a entrar en nuestro tema, ¿no? Pero, ¿comidas armenias? Riquísimo, bueno. Riquísimo. Mi abuela hacía, es de origen italiano, sí. Pero bueno, ahora retomo y voy a todos los bares que andan por ahí, a todos. El Cordero, ¿viste? El Lemeyún, Sarmay, bueno, todo lo que sea armenio. ¿Cómo es eso? Y bueno, el Lemeyún es como, viste, como una pizzita sí. Que tiene como pintado carne con tomate, bien especiado. El Cordero, bien especiado también, riquísimo en brochette, ¿viste? Mira. Muy bueno. Después tenés lo que se llama niños envueltos en nosotros, pero que es hojas de parra. Y adentro tiene cositas, muy rico también, y así, ¿viste? De todo, o sea, de todo un poco. Me está dando hambre. ¿Viste como el fatay es cerrado, sí. El lemeyún es abierto? Mirá. Bueno, y después está el basтерmá, que es como si fuera el pastrón, pero, ¿viste? Como el jamón crudo, sí. Bueno, cosas así, parecido. Es muy rico. Comida muy especial, como todo lo asiático. Hay cosas muy parecidas entre, me van a matar algunos, pero bueno, entre Turquía, Israel, viste, hay, bueno, India también tiene, viste, mucho cordero, picante, hay como que hay algo muy similar en todas las comidas. Mi señora, que viene también de origen de Ucrania, está el varenike o el pirogi, no sé si lo conoces. No tengo el gusto, así que me va a tener que hacer. Bueno, después un día te cuento bien cómo es. ¿Cómo se compone tu familia, para los que no te conocen? Yo estoy casado con Leti, hace 20 años que nos conocemos, que somos novios, y nos casamos novios? Hace 15, y por supuesto. El noviazgo para mí es el secreto, yo digo, el secreto del matrimonio es, en parte, no perder esa magia de lo que es el noviazgo. ¿No? Yo siempre le digo a los chicos cuando tengo la oportunidad de aconsejarles de este tema, sí. Digo, el primer beso, el primer mensaje, esperar esa respuesta, la primera vez que le tocaste la mano, ¿no? Che, ¿sos romántico? Bastante, pero más allá que ser romántico, porque a mí me están reclamando, no sos romántico. Entonces bueno, entonces mejor pasemos a otro tema. Pero sí, la verdad es que mi abuela diría, el matrimonio es como una planta. Sí. Hay que regarla todos los días un poquito, ¿viste? Entonces, bueno, de eso se trata. Y tenemos 3 hijos. Iván, Bere y Ámbar. 10, 7 y 3 años. Así que estamos a full ahí. ¿A full en qué sentido? Y son 3, ¿viste? Así que imagínate la logística, ¿no? De lo que implica. Mi esposa es médica también, así que bueno. Sí. Entonces todo es, si ves mi calendar, está todo pintado de todos colorcitos, ¿viste? ¿Y cómo se da esto de poder conjugar el pastorado, ser conferencista, ser escritor? ¿Cómo nace esto? Una muy buena pregunta la que me haces, porque hoy, justo ayer, hablaba con 2 discípulos míos que fui a predicar a una iglesia acá en Soldati,
y lo llevé porque me gusta mucho compartir el ministerio, y hablamos esto de que muchas veces yo veo que las nuevas generaciones van tras el micrófono, van tras la fama o van tras escribir un libro y se olvidan de lo más importante, que es el llamado. Cuando uno se focaliza en el llamado, después viene todo eso como consecuencia. Pero ahí está el punto, ¿no? Y creo que si vos me preguntás a mí, yo nunca me imaginé escribir libros, salir a predicar, o sea, yo me focalicé en mi llamado y Dios fue abriendo caminos. El pastorado, Dios desde muy chiquito, de los 13 años, cuando yo tengo como reconfirmo mi decisión de niño, ahí el Señor me llama fuertemente. Y empecé todo un camino de buscar de Dios, de leer las Escrituras. Pensé que en esa corta edad yo ya empezaba a leer libros de exégesis, arqueología, geografía, diccionarios bíblicos, estudié bachillerato en teología, eso me llevó a estudiar el griego. ¿Pero qué venías ya de padres pastores? No, mis papás son cristianos, o sea, siempre me inculcaron la fe. Cristiano, Claro, pero bueno, esa búsqueda me llevó hasta estudiar griego, o sea, hoy leo griego, traduzco, viste, todo. Sí. Entonces como que ahí el Señor no solo despierta un hambre por la palabra, sino también un llamado. Y yo desde muy chiquito, desde los 15, 14 años, te puedo decir, en este libro que te voy a regalar, este es mi segundo libro, qué bueno. Ahí está, dale, regalo. Dale. Ahí lo mostramos, La vida es combate. Lo mostramos ahí y después me contás bien del libro. En uno de los capítulos cuento toda esta historia, sí. Porque lo que salvó mi adolescencia fue la iglesia comunidad. Yo desde los 14 años empecé a servir al Señor en escuela bíblica y en ministerio con ancianos. Desde muy chiquito ya el Señor iba abriendo puertas, como bueno, yo dije quiero empezar en el ministerio de niñez y 2, 3 veces se ve que me veían condiciones o qué, y ya empecé a estar a cargo de un grupo, ¿viste? Y mi primer prédica fue ante 150 nenes. Me temblaba hasta el dedo meñique, ¿no? Tremendo, ¿no? Y así arrancamos. Te freno ahí porque es algo que yo noto, ¿no? Que a veces en algunos lados, no en todos, pero el ministerio de niñez es como muy particular para algunos. ¿Por qué la niñez en tu caso? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, porque en ese tiempo había una vacante, había una oportunidad, justo los que lideraban niñez eran muy cercanos a mí, habían sido mis pastores de la niñez, y es como que en esa búsqueda de buscar el para qué, ¿no? Sí. Mirá qué sencillo, ¿no? Cuando Pablo es tocado por el Señor, ¿quién sos, no? ¿Qué querés que haga? O sea, la pregunta es, ¿qué querés que haga? Entonces, eso a mí me impactó, y desde muy chiquito le empecé a preguntar al Señor, ¿qué querés que haga? Entonces, sencillo, ¿viste? Uno tiene ese interés y lo canaliza. Y por supuesto fue una etapa. Fue una etapa con los niños, ¿cómo fue? Hermosa, me preparó para hoy. Yo me doy cuenta que el Señor hizo un caminito, cosa de que hoy, cuando siempre preparo un mensaje o preparo algo, siempre estoy pensando en la diversidad a cuál puede ir. Entonces trato de pensar en tanto en un académico como en un niño que lee. Entonces este libro, cuando lo leas, vas a ver que tiene contenido muy fuerte, teórico, filosófico, académico muy fuerte, pero es de fácil lectura, que un joven lo puede leer sin problema, sin mucho conocimiento, digamos. Entonces, para mí la experiencia con los niños fue maravilloso. Hoy, cuando estoy plantando una iglesia y me encuentro con varios niños en mi comunidad, no me cuesta, ¿viste?, pensar actividades para ellos, al contrario, para mí es un placer. Así que disfruto mucho de eso. Así que ahí arrancamos, así que el llamado pastoral ahí. Y después el Señor fue abriendo caminos. Después fue la juventud y ahí estuve como 18 años pastoreando adolescentes o jóvenes. ¿Pero qué edad tenés? 38. Pero claro, empecé muy chico. Claro, impresionante. Pero yo digo, ¿qué tiene? 60, no puede 60. Y no paré. Eso es lo otro. No paré. Paraste. No paré nunca. No. Y no hay que parar. Para mí no hay que parar. Salvo momentos puntuales, ¿no?, donde uno necesita tomar un respiro, sí, vacaciones del alma, pero lo más lindo es seguir al Señor y servirlo. Y en esa pastoral con los jóvenes, un día, me acuerdo, sentado con mi equipo, el Señor me había hablado fuertemente y dejé de pastorear a mi grupo, a pastorear a la juventud de la ciudad. Y entonces ahí nació el primer libro, que es Enredados.
Ahí nació Sin Cairados, que fue esos videos que salieron durante un tiempo. Ahí nació esto, o sea, porque decía, la verdad es que hay tanta problemática, y ahí nació otro congreso que hicimos, un congreso llamado Alterados, que recuerdo muy bien la pintura que hizo Pablo Larrañaga en uno de los congresos, fue impresionante. Movimientos de Dios, ¿no? Pero eso de vuelta, ¿no? Y eso fue un momento. Lo que importa es el llamado. O sea, después lo que venga, lo que uno se instrumente es otra cosa, porque bueno, Alterado fue durante 8 años, ¿no? Es decir, y así Dios fue abriendo caminos. En este hermoso libro, que la verdad que lo veo, la textura, ¿quién te ayuda a hacerlo? La vida es combate. Tenemos un equipo, tengo un equipo de creativos trabajando conmigo fuertemente. Esto surge luego de 5 años de proceso. Cuando me meto en el tema de prevención del suicidio, porque Dios me mete, en historia simplemente me mete, o sea, y empiezo a trabajar el tema, empiezo a investigar, empiezo a estudiar, empiezo a hacer charlas, empiezo a compartir, y eso decanta en un programa de televisión que se llama Go One, que sale en Canal Luz, en el espacio de Juan Pablo Bongarrá, que me cede todos los años 1 hora, y ahí preparando uno de los programas, uno de los creativos que trabaja conmigo le pedí que escriba un cuento, específicamente sobre el tema, y él escribió un cuento. El cuento, Jorge Luis Zárate, que le mando un saludo, un capo. Jorge escribió que un chico estaba caminando por la ciudad, un día que llovía, que estaba medio feo, estaba triste por diferentes situaciones, no sabía para dónde disparar, hasta que le llama la atención una puerta roja, mira y está escrito: la vida es combate. El cuento sigue, Jesús caminando por la misma ciudad, pensando, orando, viendo las situaciones, ve una puerta roja y escribe: la vida es combate. Eso lo escribió el día anterior, ¿no? Y eso fue como un boom, fue como, hay algo en el corazón que como se ilumina, se resalta, y entonces dije, wow, ahí está el nombre del programa, y sin quererlo decantó luego en el libro. Así que le pedí a Antonella Castiglioni que haga un dibujo de esa puerta roja, que se inspire en las calles de Palermo, en los grafitis de Palermo. Así que hizo el dibujo, y luego le pedí a Fernando Tursi que arme el diseño de la tapa, y bueno, Ezequiel Martínez hizo el interior y salió el libro. Así que ahí está. Espectacular el libro, pero ahora vamos a... la problemática de que yo, escuchándote un día, la verdad que dije, wow, ¿qué está pasando con la juventud? ¿Cómo es el tema del suicidio en la adolescencia? Es muy fuerte y es más fuerte de lo que nosotros pensamos, en realidad. Tendemos a negar el tema, tendemos a taparlo, tendemos a dejar de hablar o a no hablar o hablar mal del tema. Pero es un tema muy recurrente, muy recurrente. Las estadísticas que tenemos en Argentina es que hay más suicidios que homicidios. Último estudio del Hospital Parisino Pediátrico detectó en pandemia un aumento de un 300% de intentos de suicidio en menores de 15 años. 300% de aumento. Es decir, si antes de la pandemia eran 10, 300% más. ¿Sí? La OMS, el último informe que sacó, que la segunda causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. El primero son los accidentes. Pero el tema, más allá de las estadísticas, porque a veces varía, el tema es que medimos muy mal. Y hoy lo que nos devuelven, te digo cosas comunes, ¿no? Ahora voy a ir a Gesell a compartir 3-4 suicidios en el año, de jóvenes. O sea, para Gesell es como, muchísimo. La mayoría de los hospitales aquí pediátricos, que atienden a adolescentes, obviamente, porque muchos de los casos, un 80% de los casos de chicos internados son de intentos de suicidio, combinadas con otras cosas, por supuesto, ¿no? Los directivos de colegios. Es decir, me llamaron el otro día de Fría, Santiago del Estero, primer caso que tuvieron en el colegio de un alumno que se quitó la vida. Pero así, el tema es esto, ¿no? Más allá de la estadística, con un caso, la comunidad queda impactada, la familia, y además el peligro de que esto, si no se trabaja bien, pueda generar un efecto en otros. Entonces, ¿qué lo lleva
a un adolescente a tomar esa decisión tan trágica? Es y drástica? Los expertos nos enseñan que es multicausal, o sea que no hay una sola causa. Es como si yo agarraría un vaso de agua, ¿no? Figurativamente la persona, y lo llenaría con agua, ¿no? Hay factores que predisponen. Pero llega un momento que una gota rebalsa el vaso, ¿no? Ese sería el factor desencadenante. Todos se quedan con el factor desencadenante. O sea, el factor que desencadenó el suicidio o el intento. Ejemplo, una deuda que lo dejó la pareja, que sus fotos, viste, íntimas se subieron a alguna plataforma por extorsión o lo que sea, bueno, alguna desilusión. Eso pueden ser los factores que desencadenan el acto. Pero muy pocos se ponen a pensar todos los factores que predisponen. Y ahí tenemos 17 factores, por eso es muy complejo el tema y no es fácil de atacar. No puede haber soluciones simples a temas complejos. El doctor Bedrosian hizo su tesis en este tema del doctorado y dice que hay 17 factores de riesgo. Bueno, él no lo dice, él lo que dice es repite lo que dicen los papers, ¿no? Falta de amigos, desilusiones, como decía, depresión, abusos de todo tipo, falta de inteligencia emocional. Fíjate, ¿no? Y puedo ¿no? seguir, perfeccionismo. Hay muchos, 17, son un montón, ¿no? Cuando vos escuchás a las personas que intentan quitarse la vida o que tuvo algún intento, si vos te pones a escuchar la historia, el relato de vida, vas a ver que hay muchos elementos que juegan a favor. Por eso es complejo de atacar. Y lo peor que podemos hacer es decir, el que intenta, ¿no? Está queriendo llamar la atención. Siempre decimos con nuestro equipo de profesionales es que si alguien intentó y si la conclusión que nosotros tenemos es que está queriendo llamar la atención, prestale atención. Porque 9 de cada 10 que se suicidan lo avisaron, lo intentaron antes. Muy pocos son efectivos en el método que utilizan. La mayoría van caminando hacia. Amílcar, pero obviamente no es impactante lo que nos contás, pero ¿por qué baja la edad? O sea, ¿tienen que ver las redes sociales y no, la es un fenómeno de la realidad de hoy, que cada vez vemos más casos y cada vez en más chicos. Yo creo que sí, es un elemento la tecnología, sí, es un elemento la ruptura de la familia, es un elemento en estos países la falta de noción de futuro, es un elemento crucial, es un elemento la pobreza estancada, es un elemento, o sea, hay elementos de lo macro que afectan. Es decir, los chicos ven en general, estoy hablando en general por supuesto, a ver, un chico que vive en una casa donde su papá se droga, su mamá tiene una situación X, ¿no? Y capaz él fue abusado por algún hermano, por algún hermanastro, en un contexto de pobreza. ¿Qué futuro? Sí. Pero sin ir a ese extremo. En lugares ricos también pasa. Esos padres que están 25 horas trabajando, lo dejan solo al pibe conectado a la Matrix y el pibe está siendo educado por Instagram. Es decir, esos chicos en algún momento de la vida pueden caer en algún pensamiento simplemente porque están solos. O sea, entonces el elemento del suicidio es un elemento de vuelta complejo, no sencillo para analizar, que requiere un análisis transdisciplinario, ¿no? Es decir, médicos forenses, docentes, pastores, políticos, psicólogos, psiquiatras, pediatras, pedagogos, psicopedagogos, abogados, o sea, de todo un bagaje. Yo creo que si nosotros no hacemos algo con esto, vamos a tener peores estadísticas a futuro. Lo están viendo el programa seguramente familias y papás que por ahí dicen,
mi hijo le pasó, se intentó, a mi hija, intentó el suicidio. ¿Qué tendría que hacer esa mamá, ese papá, ese familiar? Bueno, ya ponerse a orar. Ya ponerse a orar, ¿no? Y si no es de la fe, porque están viendo... Que venga a la iglesia, pero y que pueda tener fe, pueda dejarse acompañar por una iglesia es muy importante. Sí. El trabajo de los profesionales de la salud es clave acá, ¿no? El trabajo integral, decimos, ¿no? Es como que tenemos que atacar diferentes áreas. Lo social, revisar lo económico, sus amistades, los profesionales, cómo está su cuerpo, ¿no? Cómo están sus hábitos, cómo están, qué piensa, cómo siente, qué siente. Entonces ahí la intervención de los profesionales de salud es muy importante. El colegio tiene una intervención ahí, las amistades. Yo lo que digo es, el trabajo es en red, ¿no? Red para contener. Hay que medir primero el nivel de riesgo, ¿no? No es lo mismo una persona que dice, la verdad la vida no tiene sentido, ¿qué más? A una persona que ya está practicando, tiene una conducta parasuicida como el cutting o algún otro elemento, o tuvo algún intento, o ya le encontraste una carta, o sea, hay distintos niveles de riesgo, ¿no? Pero lo que decimos es que tiene que haber, así como es multicausal y tiene muchas causas que desencadenan, la atención tiene que ser múltiple, no puede haber una. Es decir, por eso siempre los consejos que les doy a los padres es todo esto y un elemento central final que es reconectar con el hijo. O sea, por algo está en ese camino. Entonces, mi consejo siempre es reconectar, indagar cuánto tiempo pasan, ¿no? Si tienen tiempo a solas, si dialogan de los temas importantes. Porque ahí hay un elemento central. Hace un poquito un papá me llamó desesperado, que su hija había tenido intentos, y con el tiempo le di estos mismos consejos. Y con el tiempo lo estuve siguiendo y me contó que estaba mucho mejor y que habían podido reconectarse de nuevo, porque claro, habían como roto ese vínculo por situaciones políticas, y por también una desilusión espiritual que había tenido su hija con la iglesia, y entonces él pudo reconectar y pudo encauzarla mucho más, porque en definitiva todos los seres humanos necesitan seguridad y significado, y ahí está la raíz para mí del problema: seguridad, amor incondicional, y significado, propósito. Entonces creo que si tenemos que trabajar en algo con los chicos es en estos dos elementos, en amarlos por siempre, independientemente de qué es lo que hagan, y mostrarse esa seguridad, y en segundo lugar, ayudarles a encontrar propósito, descubrir sus intereses, gustos y habilidades, y brindarles como puentes o canales para que aterricen ese sueño, ¿no? Y ahí poder encontrar ese sentido. Y la gran pregunta, ¿quién soy? Y el para qué estoy aquí en la tierra, ¿no? De vuelta volvemos a lo mismo que siempre hacemos, ¿no? En la iglesia. Hablar de estos dos elementos son centrales. Y en el libro Enredados me impactó el tema de la tecnología, lo que puede hacer. ¿Qué hablas ahí? Contanos un poquito de ese libro. En Enredados es un libro, viste, que surgió en 2017, cuando casi nadie hablaba del tema. 2011 yo empecé a visitar colegios y iglesias hablando del tema, y prácticamente me tiraban con tomates o con iPhones, ¿no? Hablando del tema como, digamos, mi tesis del libro es sencilla en realidad, hay elementos tan positivos como tan negativos. Y el dilema se presenta en que el celular es tan bueno como tan malo a la vez. Me permite conectarme con un mundo, jugar, descubrir cosas, ganar dinero, pero a la vez puede ser un arma que me hiera. Y entonces ahí está, esa es la tesis del libro. El libro Enredados viene el nombre a lo que le pasa a los delfines cuando los capturan los peces de los pescadores de atunes. Yo no sé si viste alguna vez, yo de curioso, ¿no? En las latitas de atún hay un sello, no sé si lo viste. Es un sello que dice Safe Dolphin.
Si vos compras una latita de atún y no dice Safe Dolphin, estás comiendo un atún, no te asustes, no es delfín, estás comiendo un atún que está siendo pescado por pescadores que no tienen cuidado de los delfines. ¿Por qué? Los delfines comen lo mismo que los atunes, pero lo comen en la superficie. Entonces muchos pescadores no se guían por GPS, sino el GPS natural. Si un delfín está comiendo, entonces atunes ahí abajo. Tiran las redes y capturan tanto atunes como delfines. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacen con los delfines? ¿Los matan o los tiran o los dejan ahí muriéndose en el barco, o los tiran medio moribundo, o los golpean? O sea, no les interesa. Y esa es la metáfora con nuestros hijos que pasan las redes. Navegan, se meten, bucean, juegan, se divierten como un delfín, saltan, hacen, hasta que los capturan. Recientemente, hace poquito, un caso, ¿no? Sí. Es muy común que los chicos se pasen fotitos íntimas y que el noviecito. El tema es cuando esa relación se rompe y ahí viene la extorsión. Y esas fotos pueden caer en cualquier lado. Y nos puede herir de tal manera, ¿de qué manera? De que esas fotos caigan en una red de pedofilia, por ejemplo. Es decir, las problemáticas son fuertes y en redes sociales es un mundo. Yo siempre le digo a los padres y demás que es mejor darle una llave a tu hijo que un iPhone a los 10 años o una tablet con conexión a internet. Porque es preferible que camine a las 8 de la noche por la calle a que tenga un iPhone a los 10 años. Porque no están preparados, ni mental ni espiritual, no están preparados para enfrentar ese mundo. Ni nosotros entendemos el mundo de lo digital. si era también un causal de este segundo libro, esa parte de la tecnología y el bullying es un factor de riesgo del suicidio. Lizzy Velázquez, que es un caso de lo positivo, pudo encauzarlo. Ella mismo le hicieron un videíto a Lizzy que decía, ella tiene un síndrome, y el video era 8 segundos, la mujer más fea del mundo. Ese era el tema, ¿no? Si vos pones hoy en YouTube la mujer más fea del mundo, te va a salir el video. Ese video tuvo millones de reproducciones y ella misma cuenta cómo ese acoso sistemático le provocó ideas suicidas. Amanda Todd es el caso de lo negativo, porque Lizzy pudo resolverlo y hoy se encarga tiene películas, libros, es divina Lizzy. En el caso de Amanda Todd es un caso negativo, que el bullying que le provocaron y el ciberbullying que le provocaron la novia del noviecito, y el noviecito terminó acabando con su vida. El video es terrible, cuando lo ves, el de Amanda Todd grabó un video contando toda su historia, lo sube a las redes y luego se suicida. Este caso es un caso como, ¿no?, las dos caras de la misma moneda. El ciberbullying es una problemática fuerte y que puede terminar muy grave si no se trabaja a tiempo. Así que hay una relación, hay una correlación. Ahora, de vuelta, no es solo ese elemento, ¿no? Hay un montón de otros elementos. Porque otro chico sufre ciberbullying y ¿viste? No le pasa nada. Entonces podemos decir, no es tan así. Que haya un caso o 10 casos que no le pase nada no significa que no sea un factor de riesgo, ¿no? ¿Qué vas a estar haciendo en GESEL? Vamos a estar compartiendo con el médico legista voy a predicar sobre esto a los pibes, sacándolos de la cueva, ministrando a Lázaro para que puedan resucitar sus sueños, sus proyectos. Y vamos a estar entrenando al liderazgo, a la pastoral y al cuerpo docente de GESEL sobre los factores de riesgo, definiciones, toda la problemática y la complejidad, y dando respuestas. ¿Qué podemos hacer frente a esta problemática? Así que vamos a estar hablando de prevención, intervención y posvención. O sea, qué hacer antes, qué hacer en el durante y qué hacer cuando lamentablemente haya alguna familia que haya sufrido el suicidio, qué se puede hacer en esos temas, ¿no? Seguramente mucha gente que te está viendo va a querer contactarse con vos y ¿de qué manera te pueden en encontrar? Redes, Amílcar Matosian, y ahí me ubican. Amílcar Matosian, ahí me ubican. Por ahora. ¿Difícil que encuentren otro o hay? No, hay pocos. Amílcar, este es un momento que
le decimos el momento emotivo, donde hay alguien que te quiere decir algo. Hola, bueno, qué linda oportunidad esta de poder honrar a un siervo de Dios como Amílcar. Esta mañana leía en mi devocional que Dios tiene planes, pero necesita constructores para esos planes. Así como Dios tenía un plan para Noé y Noé construyó en función de ese plan de Dios para la humanidad. Bueno, Amil es uno de esos constructores, es uno de esos que puede ejecutar los planes de Dios. Así que te honro, querido amigo, sos una bendición de verdad. Sé que lo que viene por delante va a ser maravilloso para tu vida, para la vida de tu familia, de tu esposa, de tus hijos hermosos. Y también sé que el propósito de Dios para vos tiene que ver con seguir sirviéndole siempre, siempre primero Dios en tu vida. Y eso es algo que te va a hacer realmente feliz siempre. Te quiero mucho. Te bendigo en el nombre de Jesús y a seguir trabajando en pos de llenar la ciudad y la Argentina del reino de Dios. Te quiero mucho. Ay, qué momento. Silvana Mraida, Silvana Blois, Mraida en realidad, es Silvana Blois, le vamos a decir. Esposa de Carlos. Wow, me emocionó mucho, wow, qué sorpresa, qué grande. Esas cosas, sí. Esas cosas que de la vida, wow. ¿Y quién es para vos ella? Bueno, Silvana, Carlos han sido uno de los factores que en el momento en el cual yo estaba trabajando en el mercado, estaba en Techín desarrollando mi profesión, pero a la vez estaba desarrollando ministerio fuerte en unidad. Fueron ellos los puntos de conexión con la iglesia y los que me permitieron aterrizar con todo mi llamado a la iglesia y hoy ser el ejecutivo del Consejo de la Ciudad. Así que ellos permitieron, y bueno, Silvana siempre trabajamos, bueno, en pandemia hicimos un descontrol en la ciudad, impresionante cómo laburamos, así que no solo en ese momento fueron como ese puente, ¿no?, entre lo que venía desarrollando y la iglesia y me permitieron como desarrollarme ahora en todo lo que hago, sino también en pandemia Silvana, ahora sí Silvana solo, fue un factor clave porque trabajamos fuerte en lo que es la entrega de las cajas de comida, trabajamos con 300 voluntarios en los paradores de la ciudad y eso continúa. Y ella fue ahí un factor de darle batalla, ¿no?, en un momento tan crítico. Y en el momento en el cual Carlos estuvo muy mal con pandemia, fui uno de los primeros que se contactó con Silvana para decirle, ok, vamos a apoyarte, vamos a orar por vos y por Carlos, pero no te voy a molestar en estos meses, pero sí toda información que me mande la secretaria se lo vamos a distribuir por todo el mundo. Y así fue como pastores por la red que nosotros tenemos, ¿no? Después con Carlos, obvio, la red que tiene va por otro lado, pero han orado pastores de África, he participado de campañas de oración de México, orando específicamente por Carlos, así que fue muy fuerte ver su recuperación y el milagro que Dios hizo, así que un testimonio hermoso de lo que Dios hace. Pasó rapidísimo el programa, pero no quiero dejar pasar la pregunta que hacemos siempre en Este es tu tiempo. Recordando tu niñez, esos años ahí de leer y teología y griego y demás, hoy el Amílcar de 38 años. Exacto. Se lo encuentra ese niño en un camino. ¿Qué le dirías? Siempre le diría, muchas cosas le diría. Primero vamos a ganar la tercera. El segundo le diría, siempre seguí a Jesús. Que no te importe nunca la opinión de los monigotes del sistema religioso de la época. Porque cuando Jesús habla, Él siempre te va a apoyar y te va a acompañar. Eso le diría. Gracias, Amílcar.
Y gracias a vos que estás ahí acompañándonos. Este es tu tiempo, así que cuando vuelvas a escuchar el programa seguramente nos volveremos a encontrar. Chao, que Dios te bendiga.